Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bienvenido al culto evangelístico de hoy, domingo 18 de octubre. Esta noche vamos a predicar acerca de la salvación con el título Aceptados, muy aceptados en su Hijo amado. Dios, hermanos, es quien salva. Dios es el que nos acepta. Dios es el que nos recibe. No somos nosotros quienes aceptamos a Cristo. Muchas veces decimos, escuchamos que la gente dice, acepta a Cristo. Son bonitas palabras, pero la realidad es que Cristo es quien nos acepta y no nosotros aceptamos a Él. Y lo vamos a explicar en esta noche. En la carta a los Efesios capítulo 1, les invito a abrir sus Biblias, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, leamos, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El mensaje para esta noche: aceptados, muy aceptados en su Hijo amado. Ese verbo aceptar, hermanos, nos está diciendo que hemos sido favorecidos, muy favorecidos por Dios. Pero Él nos aceptó por su Hijo amado. Eso vamos a meditarlo. Oremos. Santo Dios nuestro Padre, ha llegado el momento, Señor, en que tú nos hables. Y Padre, que el Espíritu Santo use tu palabra. Y también, Señor, limpia a tu siervo para poder comunicar tu mensaje a nuestros hermanos en esta noche. Glorifícate, Señor. Salva hoy, Señor, a los tuyos. Santifica hoy a los tuyos, Padre. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios 1:6, como ustedes pueden ver, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hace unos minutos dije qué significa esta palabra aceptos o aceptados. Pero tiene una fuerza tan grande, hermanos, para decirnos aceptados, muy aceptados. Es un superlativo, pero precioso y grande. Que alguien te acepte, que Dios te acepte. Y eso nos va a hacer mirar que no merecíamos que nos acepte. No merecíamos. Pero Dios, por su Hijo amado, por causa de Él, por cuanto Él vino a buscarnos y a salvarnos, por cuanto nuestro Señor derramó su sangre para rescatarnos y nos rescata, hermanos, somos presentados delante de nuestro Dios, aceptados, muy aceptados. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él no predicó diciendo, levanten la mano los que quieren ser salvos. No dijo así. Tampoco dijo, repitan una oración para que sean salvos. No dijo así. Su mensaje fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los hombres, hermanos, teníamos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados
y Él nos da ese arrepentimiento también para hacerlo. Arrepiéntete y serás aceptado, porque el hombre que no se arrepiente de sus pecados nunca va a ser aceptado por Dios. Todo lo contrario, el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces nuestro Señor predicó: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y serás aceptado. Nuestros hermanos, los apóstoles, también predicaron que la gente se arrepienta. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, predicó acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y les anunció que Él es el Salvador. Entonces los hombres dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos. Luego vemos en la historia que nuestro hermano el diácono Felipe, en una oportunidad, estaba acompañando a un eunuco en su carruaje y él le iba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y nuestro hermano el diácono Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Siempre se debe anunciar esto: cree. Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Entonces el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado. Estoy diciendo en esta noche, hermanos, el mensaje siempre ha sido: arrepentíos. Cree en el Señor Jesucristo. En otra oportunidad, el apóstol Pablo, también un hombre se le acercó y le dijo: señores, porque Pablo estaba juntamente con Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue una sola: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí se resume la invitación, el mensaje del evangelio. Tienes que escucharlo y tienes que hacer lo que Dios te manda. Entonces, hermanos, cuando un hombre se arrepiente, cuando un hombre cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Esa es la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es porque Dios te ha aceptado, Dios te ha recibido, Dios te ha aceptado y eres su hijo. Entonces, hermanos, el mensaje para esta noche tiene este resumen. La cristiandad, ser creyente, ser cristiano, se trata de que el Señor te acepte a ti y no que tú le aceptes a Él. Y lo vamos a explicar, vuelvo a repetir. Pero pastor, yo soy el que le acepto en mi corazón, yo soy el que le acepto en mi vida. Tú tienes fe, tú crees en Él. Pero el que te acepta, el que te hace su hijo es Dios. Él te acepta. Mira, hemos leído nuestro Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. Él nos aceptó. Mira, cuando lees también lo que nuestro Señor nos habló acerca de la salvación. Hubo un joven, el hijo pródigo. Un joven, el hijo pródigo, se había alejado de Dios. Vivía perdidamente. Pero un día sucedió esto. Este hombre se arrepintió, se levantó y fue a su padre. Voy a leer Lucas 15:20. Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Te haré una pregunta después de haber leído este versículo. ¿Quién recibió a quién? ¿El hijo recibió a su padre o el padre recibió al hijo pródigo? La respuesta es una sola. El padre es el que recibió, el padre es el que le aceptó, porque ahí dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y el padre corrió y el padre se echó sobre su cuello, el padre le besó, le aceptó. Y como decía nuestro título decía, hermanos, que somos aceptados, muy aceptados en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Te haré otra pregunta, no está escrito el versículo ahí. También nuestro Señor nos relató lo siguiente: una oveja se perdió. Una oveja se perdió. Y también nuestro Señor nos contó que un buen pastor fue a buscarla y cuando la encontró, la cargó sobre sus hombros, pero con gozo regresó y lo puso en el rebaño y hubo fiesta, ya hubo gozo por esa oveja que el pastor lo había salvado. Te pregunto, ¿quién aceptó a quién? ¿La oveja aceptó al pastor o el pastor lo aceptó, lo recogió, lo recibió a la oveja? Es el pastor el que buscó y lo aceptó y lo llevó al redil. Ese es el mensaje de salvación, hermanos. Que el padre del hijo pródigo, el padre es el que le aceptó. Y en la parábola de la oveja perdida, el pastor es el que lo recibió, el que aceptó a esa oveja perdida. Y ahora salvada y sanada y puesta en el redil. En la Biblia, hermanos, la salvación Dios lo presenta de muchas formas, pero la salvación es una. Para poder nosotros comprenderla, hermanos, Él nos explica de muchas formas. Y en esta noche, con el título Aceptados, muy aceptados en su Hijo amado, vamos a darnos cuenta que la salvación es porque Dios nos recibe. Lee conmigo, por favor, Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ya también en el Antiguo Testamento se mencionaba que Dios es el que acepta y Dios es el que perdona, Dios es el que recibe a sus hijos y Él mismo lo enfatiza. Ezequiel 20:40 voy a leer, dice: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Previamente nos ha dicho, así dice Jehová el Señor. ¿Qué dice? Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Mira el 41. Como incienso agradable os aceptaré. ¿Te acuerdas cuál es el título del mensaje de esta noche? La salvación, que es aceptados, muy aceptados en su Hijo amado. Y Dios, como puedes ver allí, está diciendo, allí los aceptaré, os aceptaré. Pero quiero seguir leyendo este 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Mire este 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos. Hermanos, para que Dios nos reciba, nos acepte,
Debemos arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa. Y aquí lo dice el 43, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y luego dice, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿No te hace recordar que esto es arrepentirse? Arrepentirse, hermanos, es pedir perdón a Dios y avergonzarnos y dolernos por los pecados que hemos cometido. Mira el 44. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. Que el Señor nos acepta, hermanos, no es porque nosotros lo merezcamos. Él lo hace por amor de su nombre, seguimos leyendo, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Si les acepto, dice Dios, no es porque se merezcan por algunas buenas obras, o al contrario, todos sus caminos, dice acá, malos caminos, perversas obras, ¿cómo nos aceptaría en esa condición? Pero por eso nos da arrepentimiento y nos dice, por amor a mi santo nombre. Siempre les he dicho, hermanos, nuestro Dios se llama Dios Salvador. Nuestro Dios se llama Dios misericordioso. Nuestro Dios se llama Dios perdonador. Por amor a su nombre y por amor a nuestro Señor Jesucristo, que vino a buscar a los perdidos, a los pecadores. Por supuesto que Dios nos acepta por amor a su Hijo. Vuelvo a repetir, su Hijo amado fue a la cruz, derramó su sangre. ¿Cómo no va a recibirnos por causa de que Él vino a rescatarnos? Les aceptaré, dice el Señor, por amor de mi nombre, no por lo que ustedes hayan hecho. Amén. Entonces, tenemos razón cuando en esta noche decimos el mensaje de salvación se resume que somos aceptados, muy aceptados en su Hijo amado. Favorecidos, muy favorecidos por causa del amado Salvador Jesús. Ese es el mensaje para esta noche. Miraremos entonces que somos aceptados, muy aceptados en su amado Hijo. Hermanos, cuando lo entendemos en el contexto de la grandeza y la majestad de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿No se acuerdan que siempre hemos dicho, para ser salvo, para pedir perdón de nuestros pecados, para arrepentirnos delante de Él, para creer, debemos conocerle primero a Dios? Siempre lo hemos dicho. Por eso, aceptados, muy aceptados en su Hijo amado, este mensaje lo vamos a entender en el contexto de la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Primero debemos mirar quién es nuestro Dios, quién es el que nos va a aceptar. Job 37 dice que nosotros, hermanos, debemos conocerle así a nuestro Dios. 37:22 dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Aquí está diciendo asombrosa, terrible. Seguimos leyendo. 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Hermanos, Dios es Dios. Nosotros los seres humanos debemos entender quién es el que nos va a recibir. Es por
es por su grandeza, es por su majestad, es por su poder. Dios es todopoderoso. Entonces, Él puede hacerlo y no que nosotros, insignificantes hombres, nosotros no somos quienes le aceptamos a Él. ¿Ya? Vaya poniendo esto en la mente. Nuestro Dios es el que nos acepta, nuestro Dios. Y hermano, debo decirte, si hemos leído este versículo, ahí está resumido, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no podemos alcanzar. Él es grande en poder, ¿sabe? Y Dios, hermano mío y amigo, es más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú sabes de Él. Nosotros, en cambio, los seres humanos, somos insignificantes a su lado. Pero nosotros, los seres humanos, a pesar que Dios mismo nos dice que Él es todopoderoso, nosotros también, los seres humanos, nos sentimos orgullosos, poderositos, importantes. No entendemos quién es Dios. Dios es majestuoso, Dios es todopoderoso, como dice allí, grande en poder. Nuestro Dios, hermanos míos, nuestro Dios nos acepta porque Él es grande. Quiero mirar con ustedes cómo Dios nos ve a nosotros, cómo nuestro Dios grande, majestuoso, todopoderoso, nos ve a nosotros. Por eso puse allí Isaías 40:15. Vamos. Y después de leer estos versículos, te voy a preguntar, entonces, ¿quién recibe a quién? Porque ese es nuestro mensaje en esta noche, ¿verdad? ¿Quién recibe a quién? ¿Dios recibe al hombre o el hombre recibe a Dios? Pero mira cómo es el hombre. Isaías 40:15 dice, Isaías 40:15, he aquí las personas, aquí dicen naciones, les son como gota de agua, como la gota de agua que cae de un cubo. ¿Cómo son los hombres? Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios todopoderoso. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Mira cómo somos los hombres delante de Dios, del Dios todopoderoso. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de Él. A ver, ¿cómo nos ha dicho en el versículo 15? Como la gota de agua. Y luego, como menudo polvo. Y ahora el versículo 17 nos está diciendo, como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación, serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es, aquí sí ya nos bajó, aquí sí ya nos puso en nuestro lugar. Si algún hombre diciendo, no choques con mi autoestima, está diciendo, ¿no? No choques con mi autoestima. Tú no me conoces. ¿Quién soy yo? En esta noche te estoy leyendo cómo Dios te ve, cómo Dios te mira. Y aquí ha hablado tal como somos los hombres. Son como nada. Y al terminar el versículo 17, en menos que nada. Y que lo que no es. Pastor, arriba ha dicho que somos como una gota de agua. Ah, vale la pena una gotita de agua. Pero ¿no te acuerdas que también ha dicho que el Señor somos como menudo polvo en una balanza? Pero ¿por qué he hablado de Dios solamente hablando de su grandeza y de su poder? Y luego hemos hablado del hombre. Todo eso dije o hemos leído para preguntar entonces, ¿es el hombre que es nada y menos que nada el que recibe a Dios? ¿O el Dios todopoderoso y grandioso y majestuoso es el que recibe, acepta al hombre? Ahora sí nos damos cuenta.
Nosotros los hombres, hermanos, no podemos aceptar, recibir al Señor por nosotros mismos. Los hombres, comparados aquí como menuda gota de agua, menudo polvo, como nada y peor que nada y lo que no es, pero aún así los seres humanos, ¿sabes cómo somos? Soberbios. Claro que nos miramos, mira mi inteligencia, mira mi sabiduría, mira mi intelecto, yo hago impresionantes obras. Y de veras, hermanos, los seres humanos, cuántas obras grandiosas han hecho, pero cuando Dios nos mira y nos dice, son como nada. Mira a Dios. Asómbrate quién es Dios. Solo con una palabra creó todo el universo. Todo lo que existe. Y todo lo que existe y es, nuestro Dios lo sustenta. A todo Dios lo sustenta. Y Dios tiene plan para todo, para todos. Muy bien, ¿cuál es nuestro mensaje, el título en esta noche? Aceptados, muy aceptados en su Hijo amado. Y ahí estamos diciendo que cuando Dios nos salva, es porque Dios nos ha aceptado. Nos ha aceptado por su Hijo amado. Qué bueno, qué bueno. Entonces, otra cosa más debemos mirar en esta noche. El mensaje de aceptados, muy aceptados en su Hijo amado, hermanos, también lo vamos a entender en el contexto de la perfección y de la santidad de Dios. Dios es perfecto, nuestro Dios es santo. Una vez más miraremos porque tenemos que referir quién es Dios, quién es el que nos va a aceptar. Y ya nos hemos admirado por su grandeza, por su majestad, por su poder en el punto 1. Ahora permítame decir, Dios es santo. Y cuando ya hablamos de la santidad de Dios, hablamos de su perfección, de su justicia, de su gloria. Y nuestro Dios glorioso y santo, asómbrate cómo te recibe, cómo te acepta en su Hijo amado. Entonces, miremos cómo somos nosotros delante de Dios, para luego decir, pero qué Dios tan santo que me ha aceptado. Y esa es la salvación, esa es la salvación. Miremos Job 15, vamos a nuestra Biblia. Job 15. Versículo 14. Dice, hablando sobre el hombre, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. Todo ser humano, todo hombre es nacido de mujer, ¿verdad? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ningún hombre, hermano, puede decir, yo soy santo, yo soy limpio, yo soy puro, merezco que Dios me reciba. Porque aquí con una pregunta retórica Dios nos está diciendo, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? El hombre, hermanos, no es limpio. Y para que se justifique el nacido de mujer, ¿cómo se puede justificar el ser humano? No puede. Versículo 15. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de los ojos de Dios. Ustedes saben, hermanos, que nuestro Dios también creó a seres angelicales. Y Dios mismo revela en su palabra que 1/3 de esos seres angelicales se rebelaron contra Dios. Por eso está diciendo, he aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ahora, para hacernos mirar una vez más, mira el versículo 16, miremos al hombre, cuánto menos el hombre abominable y vil. ¿Y cómo es el hombre?
que bebe la iniquidad como agua. Hermanos, el hombre es así delante de Dios, delante de la santidad, delante de la perfección de Dios. Pero ¿por qué estamos hablando del hombre en este momento? Es para luego asombrarnos, hermanos, cómo Dios nos va a recibir, cómo Dios nos va a aceptar, cómo nuestro Dios nos va a recibir. A pesar de eso, pero todo, rápido también les estaré anunciando, es porque Cristo dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Hombres, como dice ahí, abominables, hombres viles, hombres que no se sacian del pecado y al pecado lo beben, como dice ahí, la iniquidad como agua, como si fuera cualquier cosa. De veras el hombre es abominable y vil delante de Dios, del Dios santo, del Dios perfecto. ¿Cómo es el hombre? Romanos 8, 7, 8, vamos, Romanos 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estamos mirando al hombre delante del Dios santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, mira el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así nos encuentra Dios. Vaya pensando, nuestro Redentor vino al mundo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a esos hombres abominables, a esos hombres viles, a esos hombres que beben la iniquidad como si fuera agua. Por supuesto, nunca se satisfacen, pero lo siguen haciendo. Y aquí está diciendo, y lo mejor que puede hacer el hombre, ni siquiera existe eso, pero todo lo que hace es por enemistad contra Dios. Y también nos está diciendo aquí que vivimos en la carne, entregados al pecado. Todo eso, hermano mío, es para decirte, solamente vamos a entender que Dios nos acepta y nos acepta por el Hijo amado que dio su vida por nosotros. Pecadores viles que no merecíamos. Nada, no merecíamos. El solo decirte que Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, si tú lo comprendieras, el Dios santo, el Dios puro, pero el Dios que ama, el Dios misericordioso, conociéndonos, viéndonos en esa naturaleza, en esa condición caída, vino a buscarnos. Y no para decirnos, no para proponernos una manera de ir al cielo, no. Él vino a salvarnos, porque es cuanto la salvación solo Él lo hace. En Ezequiel 20, que ya hemos leído, pero volveremos, Ezequiel 20, hay una palabra que quiero enfatizar ahí. Varias veces nos ha dicho allí, aceptaré, les aceptaré. Pero ahora mira nuestro Ezequiel 20, 43, dice así, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos, en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ese es el hombre. Ahora dice lo siguiente, versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. ¿Y cómo se llama nuestro Dios? Santo, santo, santo. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Salvador. Vuelvo a leer el versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová,
Nuestro primer punto ha sido Dios Todopoderoso, grande, majestuoso. Otra vez, versículo 44. Y sabréis que yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos, ni según vuestras obras perversas, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. El Dios santo, el Dios puro, el Dios perfecto, busca al hombre para salvarlo y lo hace. Entonces volvemos a nuestro título. Aceptados, muy aceptados en su Hijo amado. ¿Cómo el hombre sucio? A ver, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo el hombre sucio, como dice Romanos 8:7, que es un enemigo de Dios, este hombre enemigo aceptaría a Dios? No. Porque cuanto sus designios, sus pensamientos, su forma de vida es, mas no a el aceptarle, sino es enemistad, luchar contra Dios, desafiar, pecar contra Dios. Entonces el hombre, de hecho, que no va a ser el que acepta a Dios. Tiene que ser Dios aceptando a este hombre, por supuesto, cuando Dios lo salva. Y dice, por amor de mi nombre lo voy a hacer contigo. Por eso nos acepta. El hombre natural, el ser humano, hermanos, no quiere aceptar a Dios. Y no queréis venir a mí, no queréis tener vida, nos dijo un día nuestro Señor. El hombre no quiere tener vida. Si te digo también, el hombre ama la oscuridad. Siempre el Señor mismo nos ha dicho. El hombre no ama la luz. El hombre ama las tinieblas. Otra vez nuestro Señor también nos dijo, el hombre ama la mentira, ama el engaño, en vez que la verdad. Así somos los hombres. Entonces, teniendo esa condición el ser humano, ¿el hombre acepta a Dios? No. Es Dios, hermanos, quien nos acepta y nos salva, ¿no? Ese es el mensaje. Ahora, este mensaje de que Dios nos acepta y nos acepta mucho en su Hijo amado, lo vamos a entender cuando vemos la gracia de nuestro Dios. Dios nos acepta por pura gracia en Cristo Jesús. Dios nos acepta por pura gracia en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos ningún mérito. ¿Te acuerdas cómo hablaba Job? Qué duro es el hombre. El hombre que decía, ¿no? Abominable, el hombre vil, el hombre que bebe el pecado como si fuera agua. No tenemos ningún mérito. Los hombres que somos como polvo, que somos como una gota de agua, que somos como nada y menos que nada y lo que no somos. Si Dios nos acepta, es por gracia, por pura gracia, y nos recibe en Cristo. Hermanos, si un día nosotros, para nuestros hijos, a ver, los que somos padres, le dijéramos a nuestro hijo, hijo, es tu cumpleaños, vamos a celebrarlo, invita a tu mejor amiguito. Ahí nuestros hijos tienen sus compañeros, sus amigos, y nuestro hijo trae a lo que él considera su mejor amigo. Y viene y le vamos a aceptar, porque le hemos dicho, hijo, trae a tu mejor amigo para celebrar aquí. Pero este niño, este amigo viene desaliñado, desordenado, viene sucio,
no se ha preparado para venir, pero por cuanto le hemos dicho, trae a tu mejor amigo y también vamos a celebrar con él. Y nuestro hijo viene con una sonrisa, él es mi mejor amigo. Recíbelo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a recibir. ¿Por qué? Por amor a nuestro hijo. Por amor a nuestro hijo lo vamos a recibir. Por cuanto nuestro hijo lo ama, lo estima, lo aprecia, lo considera su mejor amigo, nosotros también vamos a decir, qué bien, bienvenido, es el cumpleaños de mi hijo y celebremos, alegrémonos. Bueno, otro ejemplito. Un día un hombre, esto está escrito en la Biblia, un hombre robó a su dueño, a su amo. Estoy hablando de Onésimo. Robó, se escapó y estando en la cárcel conoció a Pablo. Pablo le habló el mensaje de salvación. Entonces, este esclavo Onésimo le dice, no, déjame servirte a ti, Pablo. Pero Pablo le dice, no, vaya a la casa de tu dueño, a quien has robado, a quien has hecho mal. Y vaya por favor y le dice, vaya y dile a Filemón que te reciba, que te reciba. Onésimo no quería ir. Pero Pablo le dice, lleva esta carta y dígale que lo llevas de parte mía. Cuando Onésimo llegó, tocó la puerta de la casa de su amo, Filemón. Salió Filemón, esto les conté en una prédica, y se asombró de que Onésimo, el ladrón que le había hecho mucho mal, estuviese llegando otra vez a su puerta. Y yo les decía, pero qué sentimientos que hay en ese momento. Pero Onésimo dijo, esta carta te envía tu hermano Pablo. Esta carta te envía Pablo. Y Filemón le conocía muy bien a Pablo. Filemón abre la carta y ahí le estaba diciendo, Pablo le estaba diciendo, recíbelo como si me recibieras a mí. Recíbele como a mí mismo. ¿Sabes qué hizo Filemón? Le recibió. Le recibió por causa de Pablo. Es una preciosa historia. Pero hermanos, ¿por qué en el caso que estamos viendo en esto, si Dios nos acepta a nosotros, es por pura gracia? No porque merezcamos, así como este esclavo, este ladrón, pero por causa de Pablo te conté, lo recibió, fue recibido. Y te conté también del amiguito que tienen nuestros hijos y que viene, pero por causa de nuestro hijo a quien amamos, también le amamos y le recibimos, tal como viene. Si Dios nos acepta, recuerda que nuestro mensaje es aceptados, muy aceptados por su amado Hijo, en su amado Hijo. Si Dios nos acepta, hermanos, es porque Cristo, todo lo que hizo Cristo por nosotros y todo lo que hace Cristo por nosotros, dije hizo y hace por nosotros, y lo que hará por nosotros. Este es el corazón del mensaje. Dios nos acepta por pura gracia en Cristo. Pastor, dirás, has mencionado que Dios es todopoderoso, que Dios es glorioso, grandioso, y luego has dicho que Dios es santo, que Dios es perfecto. Y también nos has dicho que nosotros somos, pero como nada, peor que nada, y somos abominables y viles. Yo no lo dije, lo dijo la palabra de Dios. Y eso es para poder decir al final, Dios
Dios es el que nos acepta. Y si nos acepta, es por pura gracia. Y por pura gracia, en Cristo, por Cristo. Leo Efesios 1:6, que está ahí, dice, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te has dado cuenta que dice, para alabanza de la gloria de su gracia? Gracia. De su perdón, de su amor. Un don que nosotros no merecemos, pero que nos lo concede. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó en el amado. El amado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que varias veces nuestro Dios abrió los cielos y con voz grandiosa dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? A él oíd. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Siempre nuestro Señor Jesucristo fue presentado a nosotros como el amado. Entonces todo lo que hace el amado a favor de nosotros, pues lo acepta el Padre. Pues lo hace por gracia. Seguiré leyendo Efesios 1:7. En el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Mira, ese es el corazón del mensaje. El amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí nos dice que Él vino para buscarnos y salvarnos. Él fue a la cruz. En quien tenemos redención por su sangre. Y nos dice el perdón de pecados. ¿Te acuerdas cómo nos presentaba a los seres humanos en nuestra condición más grave? Pero de pronto Dios nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vuelve a decir, según las riquezas de su gracia. Y esa gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, que nada merecíamos, por supuesto. ¿Qué cosa merecía el hombre? No gracia, no salvación. No merecía. El hombre merecía castigo. Y de veras, hermanos, Dios tiene sentenciados. La paga del pecado es muerte. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Dios ya lo tiene, pero vino el amado, vino nuestro Salvador, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Cuando esto dice, hermanos, de veras yo me animo. ¿Quién soy yo para que Dios me haya amado? ¿Quién soy yo para que Dios me haya amado? ¿Quién soy yo para que Dios haya venido a buscarme para salvarme? ¿Quién soy yo que me dio su vida, que derramó su sangre? Si el Señor Jesús derramó su sangre por mí, entonces es imposible que el Padre me rechace, porque el Hijo amado vino para salvarme, perdonar mis pecados, según las riquezas de su gracia. El Hijo amado, aceptados, muy aceptados en el Hijo amado. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Él hablaba de nosotros, asómbrate un nombre que nos dio. Hermanos, sí. Discípulos, sí. Ovejas, sí. Pero voy a leer contigo, te invito, busca en tu Biblia, Juan 17:23. Juan 17:23.
¿Cómo hablaba de nosotros nuestro Señor? Juan 17:23. Yo en ellos, recuerda que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado. Yo en ellos, hablando de nosotros los creyentes, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. O sea, Dios ha amado a ellos. ¿Y quiénes son estos ellos? Nosotros los creyentes. Y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es gracia. Ese es amor. Por eso nos acepta. Cuando estuvimos con Él, bueno, por supuesto nuestros hermanos, los discípulos, los apóstoles estaban con ellos, con el Señor. Y te acuerdas que nuestro Señor oró por nosotros, no solamente por ellos, decía, sino por los que han de creer. Y nosotros somos esos ellos que han de creer. Hemos creído en Él. Creemos, tenemos fe. Qué increíble. Qué increíble, digo yo, esta historia de salvación. Y dije historia porque es real. Dios nos acepta por pura gracia en Cristo. Dios nos acepta. Si Dios te acepta a ti, si Dios te llama a ti, al principio te acuerdas que nuestro Señor Jesucristo decía, arrepentíos. También hice mención que Pedro predicaba, arrepentíos. Que Felipe decía, si crees de todo corazón, y que Pablo decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el Dios que te ama, que te da arrepentimiento y te da fe para que crees y confíes en el Señor Jesucristo. Y es el que te salva porque Él derramó su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios te acepta por pura gracia en Cristo. Como dice nuestro Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Te preguntaré, entonces, ¿quién acepta a quién? ¿Tú a Dios o Dios a ti? Dios a ti, pero por amor a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, por cuanto te amó y te ama, dio su vida, dio su sangre para salvarte, para rescatarte. Y vuelvo a repetir, qué increíble historia, pero fiel, verdadera historia. Para terminar, reflexiona, piensa en esto. Entonces tienes razón cuando algunas veces me dices, pastor, no te preocupes, yo voy a aceptar a Cristo cuando ya sea ancianito, no tenga nada que hacer y ahí yo le voy a aceptar. ¿Te das cuenta que hasta en eso estás equivocado? Tú no vas a aceptar a Dios. Tú no vas a aceptar. No, pastor, yo sí le voy a aceptar. No vas a aceptar. Y te digo, no te burles. No te burles. Porque la salvación no se trata que tú le aceptes a Dios. La salvación se trata de que Dios te acepte a ti en su Hijo, en Jesucristo. Otra cosa más que puedo pedirte, reflexiona. Si solo confías en Cristo, si solo crees en Cristo, serás aceptado. Entonces no confíes en tus buenas obras, no confíes en tus méritos, en tu buen carácter, en la buena persona que piensas que eres. No, Dios nos ha puesto a todos en el lugar que merecemos al decirnos cómo somos. Nos ha descrito en Ezequiel, nos ha descrito en el libro de Job y en toda la Biblia nos va en Efesios también que estamos mencionando esta noche. Ahí, por ejemplo, nos diría que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puedes hacer?
por ti mismo. Si Dios no te salvara, si Dios no te rescatara, si Dios no te aceptara. Por eso te invito, cree en el Señor Jesucristo. Te invito, cree en el Señor Jesucristo. Cree que solo por gracia serás recibido. Y para mis hermanos, por supuesto, también tengo que decirles, glorifica a Dios. Alaba a Dios. Qué gran bendición es la salvación. Hemos sido aceptados en el amado. Y Dios nos ha dado un nuevo nombre a nosotros. Dios también nos dice que somos amados por Él. Que Dios te bendiga. Cree en el Señor Jesucristo y serás aceptado. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Salva hoy a los tuyos, Señor. Fortalece hoy a los tuyos, Señor. Qué bendición ser aceptado por ti. Qué bendición. Y si pensara en un contraste, diría, pero qué tristeza es no ser aceptado por ti. Qué tragedia, qué trágico final tendrá aquel que no ha sido aceptado, que tú no lo hayas aceptado, Señor, que tú no lo hayas recibido como hijo. Te ruego, Dios bendito, ten misericordia, ten paciencia, Señor, para con nosotros, porque también nos has dicho que tú tienes paciencia y esperas que todos procedan al arrepentimiento. Da fe, Señor, a los tuyos. Fortalécelos, Señor, para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.